Hola, nuestro grupo es el número 4 y le vamos a hablar sobre la distribución física internacional. Nuestro equipo está conformado por Albanis Aguilera, Merlianis Benales y mi persona, Sarina Vignando. Espero que la exposición sea de su agrado. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Herrera y hoy les hablaré sobre la distribución física internacional, también conocida por sus siglas PSI. Es una parte fundamental de la cadena de suministros, ya que permite que los productos lleguen desde su lugar de origen hasta el consumidor final. En el ámbito internacional, esta tarea se vuelve más compleja, ya que implica coordinar múltiples procesos y participantes a lo largo de diferentes países y culturas. En esta presentación te explicaré qué es la distribución física internacional, por qué es importante, cómo se determinan los medios de transporte, cuáles son las etapas de la cadena de distribución, los términos negociados entre el vendedor y el comprador para garantizar una reducción de costos y una óptima calidad y tiempos acordados. La distribución física internacional se refiere al proceso de transporte y entrega de productos a un nivel internacional. En otras palabras, es el proceso que asegura que los productos lleguen a su destino final de manera oportuna y eficiente. Esto incluye la selección de medios de transporte adecuados, la planificación de rutas, la gestión de inventario y la coordinación de los servicios de transporte y logística. Su objetivo principal es reducir al máximo los tiempos, los costos y los riesgos que se pueden generar durante la trayectoria. La importancia de la distribución física internacional es crucial para cualquier empresa que busque expandir a nivel internacional y maximizar el alcance global. Una empresa sólida tiene una estrategia de distribución física internacional y puede ofrecer múltiples beneficios como la exposición del mercado, la mejora de la competitividad, la reducción de los costos, la mejora de la calidad de los servicios y la reducción de riesgos. Además, una buena distribución física internacional bien gestionada puede ayudar a las empresas a mejorar la satisfacción del cliente y la fidelización, ya que los productos pueden llegar a su destino final de manera rápida y eficiente. La distribución física internacional tiene varios factores y estos son la aplicación de mercado. Esto permite que las empresas expandir sus mercados en diferentes países, lo que le permite llegar a nuevos clientes y aumentar su base de clientes potenciales. Mejora la mejora de la competitividad. Las empresas que tienen una sólida estrategia de distribución física internacional pueden competir más eficazmente con otras empresas que no tienen una presencia global, ya que la capacidad de entrega de productos a nivel mundial puede dar a una empresa una ventaja competitiva significativa en el mercado. La reducción de los costos. La distribución física internacional puede ayudar a reducir los costos de producción al permitir a las empresas acceder a materiales y a mano de obras más baratos en otros países. Además, una gestión eficiente de la distribución física puede ayudar a reducir los costes de almacenamiento y transporte. Mejora de la calidad del servicio. Esto le permite a las empresas ofrecer tiempos de entregas más rápidos y precisos. Esto es importante para las empresas que venden productos perecederos o de alta tecnología. La reducción de los riesgos. La diversificación geográfica a través de la distribución física internacional puede ayudar a las empresas a reducir su exposición
a los riesgos económicos y políticos en un solo mercado. En una operación de distribución física internacional participan diferentes actores, cada uno con su papel en específico y su responsabilidad en el proceso. A continuación les voy a describir cada uno de ellos. El exportador es la persona o empresa que se encarga de producir o vender bienes y servicios en el país de origen y es responsable de empacar y preparar los productos para su transporte. El operador logístico es una empresa especializada en la gestión y coordinación de las diferentes etapas de la cadena de distribución física, desde el almacenamiento hasta la entrega de los productos en el lugar de destino. El agente de aduana es el representante legal del importador o exportador en las operaciones de importación o exportación y se encarga de gestionar los trámites aduaneros y las regulaciones relacionadas con el comercio internacional. El puerto de origen es el lugar donde se carga la mercancía en el medio de transporte internacional, ya sea por barco, avión o tren. Transporte internacional es el medio de transporte utilizado para llevar la mercancía desde el puerto de origen hasta el puerto de destino, ya sea por mar, aire o tierra. El puerto de destino es el lugar donde se descarga la mercancía de medio de transporte internacional y se lleva a cabo el proceso de desaduanaje. El transporte interno es el medio de transporte utilizado para llevar la mercancía desde el puerto de destino hasta su lugar de entrega final. El importador es la persona o empresa que adquiere los bienes o servicios en el país de origen y es responsable de recibir y pagar los productos importados. Cada uno de estos actores desempeña un papel fundamental en la cadena de distribución física internacional, trabajando juntos para asegurar que los productos lleguen a su destino final de manera segura y eficiente. Determinación de los medios de transporte. Uno de los aspectos más importantes de la distribución física internacional es la determinación de los medios de transporte adecuados. La elección del medio de transporte adecuado depende de varios factores, como la naturaleza del producto, el tiempo de entrega requerido, el destino y distancia, el costo y las regulaciones y restricciones aduaneras legales en cada país y continente. Por ejemplo, los productos perecederos y los productos farmacéuticos pueden requerir de un transporte rápido y especializado, lo que lo hace más adecuado para el transporte aéreo. Por otro lado, los productos de gran volumen y peso pueden ser más adecuados para el transporte marítimo. Los medios de transporte son otros modos que se utilizan para movilizar los bienes y servicios desde el punto de origen hasta el destino final. Estos medios de transporte son el transporte terrestre, incluye el uso de camiones, trenes y vehículos especializados para la distribución física internacional en tierra. Los camiones son comúnmente utilizados para mover productos a través de fronteras terrestres, mientras que los trenes son utilizados para grandes cargas que necesitan recorrer largas distancias. El transporte marítimo es el transporte de bienes y servicios por vía marítima a través de barcos y contenedores. Este medio de transporte es ideal para grandes cargas de mercancía y materiales pesados que necesitan ser transportados a larga distancia. El transporte aéreo es el transporte de bienes y servicios a través de aviones
y es ideal para mercancías que requieran de una entrega rápida y urgente, como productos perecederos, productos farmacéuticos y piezas de repuesto. El transporte multimodal. Este tipo de transporte implica el uso de diferentes modos de transporte en una única operación de distribución física internacional. Por ejemplo, un producto puede ser transportado inicialmente por carretera, luego por tren y finalmente por barco para llegar a su destino final. El factor importante a considerar es el tiempo de entrega. El transporte aéreo en general es el medio más rápido, mientras que el transporte marítimo es el más lento. La distancia que se va a recorrer y el destino final también son factores clave para considerar en la selección del medio de transporte. El costo del transporte también es un factor clave en la elección del medio de transporte. En el medio de transporte aéreo es generalmente el medio más costoso, mientras que el transporte marítimo es generalmente el más económico. Sin embargo, es importante considerar otros costos asociados con cada medio de transporte, como el seguro, el embalaje y los costos de almacenamiento. La cadena de distribución física internacional, también conocida como cadena logística internacional, se refiere al conjunto de procesos y actividades que se llevan a cabo para trasladar los bienes y servicios desde el lugar de producción hasta el lugar de consumo en diferentes países. La cadena de distribución física internacional se compone de 10 etapas clave, que es la preparación. Implica la planificación y coordinación de las estrategias de distribución física internacional y la preparación de los productos y documentos necesarios. Unitarización es el proceso de agrupar los productos en unidades más manejables y seguras para su transporte, por ejemplo, mediante el uso de paletas o contenedores. La manipulación es el proceso de carga y descarga de los productos en los medios de transporte, lo que incluye su embalaje y protección. El almacenaje es el proceso de almacenar los productos antes de su transporte, lo que incluye su conservación y seguridad. El transporte es la etapa más crítica de la cadena, que implica el traslado de los productos desde su origen hasta su destino final. El transporte puede ser terrestre, marítimo o multimodal. Seguros de carga son necesarios para proteger los productos durante el transporte, cubriendo los posibles daños, pérdidas o robos. Los documentos son necesarios para garantizar la legalidad de la operación, como los documentos de transportes, de transportes aduanales, los seguros y financieros. La gestión de aduana es el proceso de cumplir con las regulaciones aduaneras y fiscales de los países de origen y destino. La gestión bancaria incluye el proceso de pago financiero necesario para llevar a cabo la operación. La gestión de distribución es el proceso final que implica la entrega de los productos al destino final y su distribución a los clientes. Buenas, mi nombre es Sarina Vignante y yo les voy a continuar con nuestra exposición. La distribución física internacional es un proceso complejo que implica el movimiento de productos desde un lugar de producción hasta el consumidor final en diferentes partes del mundo, así como lo mencionó mi compañera anterior. Pero para llevar a cabo este proceso específicamente se requiere de una planificación de despacho adecuada, un seguro de transporte confiable, un servicio logístico al cliente de calidad y la implementación de un sistema Just on Time.
En primer lugar, la planificación de despacho es un elemento clave en la distribución física internacional. En esta fase del proceso es donde implica coordinar todas aquellas actividades necesarias para que los productos lleguen a su destino final en tiempo y forma. Una planificación de despacho adecuada es esencial para asegurar que la carga llegue a su destino sin retrasos innecesarios, errores o daños. También es importante considerar los diferentes modos de transporte disponibles para realizar el envío. El modo de transporte elegido dependerá del tipo de producto, la distancia a recorrer, el costo y la velocidad de entrega que requerida. Algunos de los modos de transporte más comunes para la distribución física internacional son el modo de transporte marítimo, el modo de transporte aéreo, el terrestre y el ferroviario. Una vez que se haya elegido el modo de transporte que se va a utilizar, es necesario planificar el itinerario de envío. Esto implica seleccionar el puerto de salida, el puerto de llegada, las rutas de transporte intermedias. Es importante tener en cuenta los tipos de tránsito y las restricciones en los puertos y aeropuertos, así como también tener en cuenta los horarios de apertura y de cierre de los mismos, los requisitos de requisitos de documentación. La planificación de despacho también incluye la selección del tipo de embalaje adecuado para la carga, así como el aseguramiento de la carga que cumpla todas las regulaciones y normas de seguridad. Esto puede incluir la obtención de ciertos permisos especiales o el cumplimiento de algunos requisitos específicos, como en el etiquetado y la documentación. Otro aspecto importante de la planificación de despacho es la coordinación de los diferentes actores involucrados en el proceso. Esto incluye tanto al importador como al exportador, al transportista y a los agentes aduanales. Es esencial que todos estén involucrados y que trabajen juntos para garantizar una distribución fluida y sin problemas. En conclusión, la planificación de despacho es un elemento clave en la distribución física internacional. Este implica coordinar todas las actividades necesarias para que los productos lleguen a su destino final en tiempo y forma. Una planificación de despacho adecuada puede minimizar los costos de transporte, reducir los tiempos de entrega y evitar retrasos innecesarios. Es esencial que el exportador y el importador estén presentes y presten atención a este aspecto crítico de la distribución física internacional para asegurar el éxito de su negocio en el mercado global. Además, tenemos lo que es el seguro de transporte. El seguro de transporte es un elemento crucial en la distribución física internacional. A pesar que tanto el exportador como el importador hacen todo lo posible para garantizar que los productos lleguen a su destino final en perfectas condiciones, siempre se corre un riesgo o un daño o una pérdida durante el transporte. El seguro de transporte es una forma de mitigar este riesgo y garantizar que tanto el exportador como el importador estén protegidos financieramente. En caso que ocurra un incidente durante el transporte. Existen varios tipos de seguro de transporte disponibles para la distribución física internacional. Los más comunes son el seguro todo riesgo, el seguro de responsabilidad civil y el seguro de carga específico. El seguro todo riesgo es el tipo de seguro de transporte más completo. Este cubre los riesgos de daño o pérdida de la carga durante el transporte, a menos de que esté explícitamente excluido en la póliza. Este tipo de seguro es ideal para cargas de alto valor
o cargas que deben viajar largas distancias y por diferentes modos de transporte. Tenemos el seguro de responsabilidad civil, que por otro lado, este cubre los daños a terceros, como los daños a la propiedad o lesiones personales, que puedan ocurrir durante el transporte. Este tipo de seguro es ideal para el transportista, ya que lo protege de posibles demandas en caso de daños o lesiones. El seguro de carga específico, este seguro se aplica a cargas particulares que tienen requisitos específicos de cobertura. Por ejemplo, en cargas de joyas o en cargas de obras de arte, que estas pueden requerir una cobertura específica para riesgos especiales. Es importante destacar que cada tipo de seguro de transporte tiene sus propias limitaciones y exclusiones. Por lo tanto, es importante leer cuidadosamente la póliza y entender qué está cubriendo esta y qué no, antes de contratar un seguro de transporte. Podemos concluir en que el seguro de transporte es un elemento crítico en la distribución física internacional. Este protege a los exportadores e importadores financieramente en caso de daños o pérdidas de la carga durante el transporte. Y como ya lo mencioné, existen varios tipos de seguro de transporte disponibles y es importante elegir el tipo de seguro adecuado según el tipo de carga y los requisitos específicos. Por otro lado, en la distribución física internacional tenemos lo que es el servicio logístico al cliente. Esta es una parte crucial de la cadena de suministro. El servicio logístico al cliente se refiere a las actividades que las empresas realizan para satisfacer las necesidades de sus clientes en términos de entrega y la distribución de sus productos. El servicio logístico al cliente incluye una variedad de actividades como lo son la planificación de la distribución, el seguimiento de la carga, el control de inventario y la gestión de devoluciones. Estas actividades son cruciales para garantizar que los productos lleguen al cliente de una manera oportuna y en condiciones adecuadas. Un servicio logístico al cliente eficaz, puede ayudar a la empresa a mejorar la satisfacción del cliente y la lealtad a la marca. Al proporcionar una entrega puntual y un servicio de alta calidad, la empresa puede mejorar la experiencia del cliente y aumentar la probabilidad de que los clientes vuelvan a comprarles. Además, tenemos que un servicio logístico al cliente bien diseñado también puede ayudar a la misma empresa a reducir sus costos y mejorar la eficiencia. Al planificar cuidadosamente la distribución y el inventario, la empresa puede minimizar los costos de almacenamiento y de transporte, lo que puede tener un impacto significativo en la rentabilidad de la misma. En conclusión, el servicio logístico al cliente es una parte fundamental de la distribución física internacional. Como ya lo mencioné, las empresas deben prestar atención a las actividades de planificación y de seguimiento de la distribución. ¿Para qué? Para garantizar que los productos lleguen a los clientes de manera oportuna y en condiciones adecuadas. Un servicio logístico al cliente eficaz puede mejorar la satisfacción, como ya lo mencioné, y la lealtad hacia la marca, que es lo que se busca, así como reducir los costos y mejorar la eficiencia en la cadena de suministro. Y para culminar, finalmente, la implementación de un sistema Just-in-Time en la distribución física internacional, o también conocido como el JIT, es una estrategia de gestión de inventario que se utiliza en la distribución física que se centra en la carga oportuna de los productos, justo cuando se necesitan, y elimina la necesidad de
estar almacenando grandes cantidades de inventario. El JIT se basa en la idea de que el inventario es una forma de desperdicio y que la mejor forma de gestionarlo es reduciéndolo al mínimo necesario. Al hacerlo, las empresas pueden ahorrar en costos de almacenamiento, en gestión de inventario y en la capital de trabajo. Además, el JIT también puede ayudar a las empresas a mejorar la eficiencia de la cadena de suministro, al trabajar con proveedores de confianza y establecer relaciones sólidas. Esto ayuda a las empresas que puedan garantizar la entrega oportuna de los productos y reducir el tiempo de espera dentro de la cadena de suministro. El JIT también puede ser útil para las empresas que trabajan, como ya lo sé, dentro de la distribución física internacional, ya que pueden ayudar a reducir los costos de transporte y los tiempos de espera en los puertos y aduanas. Al garantizar la entrega oportuna de los productos, las empresas pueden minimizar los tiempos de espera y los costos asociados con la distribución. En conclusión, el sistema Just in Time es una estrategia de gestión de inventario que se utiliza en la distribución física internacional. Esta estrategia se centra en la entrega oportuna de los productos y puede ayudar a las empresas a reducir los costos, mejorar la eficiencia y minimizar los tiempos de espera en la cadena de suministro. Pero, sin embargo, tenemos que el JIT también presenta algunos desafíos que deben ser considerados cuidadosamente antes de su implementación. En resumen, la distribución física internacional requiere de una planificación de despacho adecuada, un seguro de transporte confiable, un sistema logístico al cliente de calidad y la implementación de un sistema Just in Time para garantizar una distribución eficiente y rentable de los productos en el mercado global. Gracias. Mi nombre es Merlianis Benales y yo le vengo a hablar sobre el análisis de ruta. La ruta de distribución logística es un término que se utiliza en las empresas de autotransporte para planificar la distribución de los productos o servicios adquiridos por los consumidores a través de medios digitales. Según el reporte The Future of Retail 2019 de Walker Sands, la motivación de compra online en los usuarios aumenta un 39% si hay posibilidades de entrega para el mismo día y un 35% si las hay para el día siguiente. Ante este tipo de hábitos cada vez más exigentes, las empresas deben aumentar sus esfuerzos en la planificación logística de sus rutas de distribución. Así, cumplir con los tiempos deseados en el transporte de los productos, el cual juega un papel determinante en la planificación de una ruta. Planificar una ruta logística para entregas es una tarea que varía de complejidad en función de aspectos como el tamaño de la empresa, el número de unidades que componen la flota vehicular, la cantidad de pedidos a gestionar, la ubicación del centro logístico, entre otros factores. También existen variables externas que inciden de manera directa en la capacidad de completar las entregas. Una de las variables más importantes son los niveles de tráfico, aspecto crucial a tener en cuenta al momento de planificar una ruta logística. Sin embargo, aunque la planificación de cada ruta de distribución puede ser diferente, existe una serie de pasos para lograr un proceso de entrega lo más efectivo posible. En este sentido, los pasos para planificar una ruta logística son 1. Identificación de recursos disponibles. 2. Fijación de puntos de entrega.
3. Consideración de factores especiales. 4. Y por último, planeación de la ruta de la logística. Identificación de recursos disponibles para ejecutar la ruta logística. Antes de planificar la ruta logística es necesario determinar con cuáles recursos se cuenta justo en el momento del despacho. Por ejemplo, número de unidades de transporte disponibles, niveles de combustible, cantidad de transportistas disponibles. Con base en esta información se tendrá en cuenta cuántos productos puede transportar cada vehículo, dependiendo tanto de las características de los productos como de los vehículos. Además, se puede tomar acciones inmediatas para disponibilizar más unidades de transporte o para contactar más conductores de la plantilla. El objetivo de esta etapa es verificar que los recursos disponibles van acorde a los recursos necesarios para satisfacer la ruta logística terrestre. Fijación de los puntos de entrega a bordo con la ruta logística. Una vez se hayan identificado y coordinado los recursos necesarios y disponibles, se procede a determinar los puntos de entrega de ruta logística, es decir, la ubicación de los clientes. Para este paso es necesario gestionar y procesar la base de datos de los clientes en cuestión, con el fin de obtener las coordenadas y de sus direcciones y poder fijarlas en el software de planificación de rutas a utilizar. En el mundo del mercado existen software para transporte muy potentes. Consideración de otros factores clave para la ruta logística. Tomando como base los dos pasos anteriores, esta tercera etapa consiste en determinar y analizar otra serie de factores claves para la ruta logística. Por ejemplo, características de los vehículos. ¿Cuánto volumen pueden almacenar y cuánto peso pueden soportar sin afectar su rendimiento? Características de las mercancías, tamaño, peso, cadena de frío, fragilidad, tipos de envase, entre otros. Adicionalmente, están otras variables como horarios de entrega pautados y puntos secundarios de entrega acordados con los clientes. Tener en cuenta estas variables es de suma importancia para diseñar una ruta logística o un análisis de ruta logístico con los menores márgenes de error posibles. Planación de la ruta logística. Ya con todos los datos claves a disposición, se procede a planificar la ruta logística. Para ello es fundamental contar con un software de alto rendimiento para la planificación de rutas, la cual puede funcionar además mediante una app móvil en los teléfonos Android de los transportistas. En este paso de planificación de la ruta logística se deben tener en cuenta aspectos fundamentales como distancia entre el centro logístico y los puntos de entrega, cercanía y zonas en comunes de los puntos de entrega, sentidos de las vías terrestres y presencias de rutas alternas para evitar obstáculos en las principales rutas. Análisis del rendimiento del combustible, establecimiento de la cantidad de paradas necesarias, condiciones de las carreteras que pueden afectar el transporte logístico. Dos de los aspectos más importantes es el análisis de los niveles de tráfico y de identificación de obstáculos que pueden ralentizar el transporte en la ruta logística. ¿Por qué se deben planificar las rutas logísticas de distribución? Retrasos por averías, condiciones climáticas adversas o carreteras en malas condiciones son eventualidades que dificultan los procesos de entrega. En consecuencia, los fallos en el transporte logístico generan problemas que inciden directa y negativamente en la experiencia del cliente. En la experiencia del cliente. Por lo tanto, se hace necesaria una planificación previa de las rutas de distribución para evitar este tipo de contratiempos. En gestionar el despliegue de la flota de transporte mediante la ruta de distribución más óptima genera múltiples beneficios, entre los que destacan los siguientes: ahorro de tiempo, reducir los plazos de entrega permite atender a más clientes en el transcurso del día, mejor gestión de transporte, recorrer menos kilómetros, consumir menos combustible y utilizar solo los vehículos necesarios ayuda a optimizar los recursos. Medidas preventivas y reactivas.
para contar con rutas alternas en casos de emergencia, pedidos de última hora y otros posibles contratiempos que necesiten ser atendidos con mayor celeridad. Satisfacción de los clientes. Brindar un excelente servicio de entrega afianza la relación empresa-cliente, generando relaciones fuertes y duraderas. Para realizar esta labor es necesario disponer de herramientas tecnológicas que faciliten el registro de los procesos. La implementación de tecnología de planificación de rutas puede generar una reducción de costo del 30 al 50%, lo que confirma el amplio margen de rentabilidad que hay en el uso de estos sistemas. Factores a tener en cuenta para planificar las rutas de distribución. Para planificar las rutas de distribución, las empresas deben considerar distintos elementos que repercuten directamente en la optimización de su logística de transporte. Entre los principales destacan autopistas y carreteras, tipologías, topografías, niveles de tráfico y zonas de tránsito, distancias y limitaciones de acceso. Vehículos, cantidad total y disponibilidad de unidades de transporte, así como las dimensiones físicas y capacidades de cada unidad. Permisos legales. Es muy importante tener los permisos legales dependiendo del tipo, ya que dependiendo del tipo de mercancía y ruta a implementar, pueden existir restricciones o condiciones especiales. Plazos de entrega. Para pedidos habituales, envíos de última hora o con carácter de urgencia. Mercancía. Según los productos a entregar, considerar características como la cantidad, el peso, el volumen y la fragilidad. Yo les vengo a hablar sobre el impacto de la pandemia y la guerra de Rusia y Ucrania en la distribución física internacional. Impacto de la pandemia. Con el impacto de la pandemia que afectó a muchas industrias del mundo y la logística internacional no fue la excepción, haciendo que todo el crecimiento económico fuera en declive, tomando a las grandes industrias por sorpresa, sin ninguna tener algún plan logístico o un plan drástico para este impacto que fue a nivel mundial. El COVID-19 no solo representó en su momento una gran amenaza sanitaria global, sino que también representó un shock de oferta y demanda. Ambos aspectos influyeron en el comercio internacional de bienes y servicios. Alrededor del 80% del comercio mundial se transporta por transporte comercial. Con la llegada de la pandemia, este se vio afectado, ya que desafortunadamente el transporte de carga podía contribuir a la propagación del virus, ya que el personal de las estructuras portuarias, los puntos de cruce de fronteras y los terminales de control estarían expuestos al riesgo de contagiarse con el virus por la naturaleza de su trabajo, ya que en aquel momento no teníamos como un plan estratégico para cuidarnos. Ya con el pasar de los meses se implementó un plan, encontramos varias maneras de poder cuidarnos para no contagiarnos, hicieron la creación de unas vacunas y así a medida de que fuimos implementando cada uno de esos planes estratégicos y las vacunas, es que se ha ido solventando la situación. Pero en ese momento, por la naturaleza de los trabajos que tenían estas personas, estaban en riesgo de contagiarse. Esto creando una escasez de bienes. Las políticas del bloqueo de las principales naciones productoras y comercializadoras del mundo, es decir, China, Alemania, Italia, Japón, Corea y los Estados Unidos, tenía un efecto fuertemente contagioso en las regiones y países vinculados comercialmente a ellas, dañando las cadenas de suministro y la fabricación internacional. Las agencias fronterizas enfrentaron el desafío de acelerar el despacho de importaciones y exportaciones, incluidas las donaciones y los envíos de socorro, al tiempo que garantizaban la prevención de epidemias y
y proporcionaban controles de cumplimientos adecuados. No obstante, las fronteras estuvieron cerradas o severamente restringidas para camiones, en algunos casos para trenes, transportes aéreos y transporte terrestres y marítimos. Las restricciones comerciales, especialmente en bienes críticos, se emitieron de manera unilateral. La acumulación de la carga en los aeropuertos y puertos marítimos fue consecuencia de una caída repentina de la demanda. La interrupción de la industria logística, la amenaza tan grave que enfrentaron las comunidades portuarias y las autoridades portuarias, que consideraron incluso cerrar parcial o totalmente sus operaciones, pero aún así, ellos considerando esto, el mundo quedó paralizado, ocasionando la interrupción a nivel global de los grandes comerciantes, y estos se vieron afectados en una crisis, ocasionando grandes pérdidas comerciales y quiebre. Los estragos que hubo en el transporte aéreo, en la cual la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, publicó unos datos en los cuales se podían apreciar cómo el tráfico de carga aérea mundial mostraban caídas interanuales del 62.1%. Las aerolíneas perdieron el 70% de su valor en el mercado de América Latina y el Caribe. La CEPAL identificó esta crisis como la peor de la historia de la industria aérea, provocada por 3 factores: la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, las medidas que debían implementar para retomar sus actividades y condiciones financieras precarias de muchas empresas incluso antes de la pandemia. Esta situación orilló a muchas aerolíneas a pedir apoyo financiero, ya que muchas zonas de difícil acceso dependen de los servicios aéreos para la logística internacional y nacional de sus cargas. Entre otros servicios, el destino de este transporte impactó de manera importante en el desempeño económico de América Latina y el Caribe. Por otro lado, en un informe realizado por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, indicó que las medidas adoptadas por los gobiernos tuvieron grandes consecuencias en las principales economías mundiales. Se interrumpió gran parte de las actividades productivas, primero en Asia y posteriormente en Europa, América del Norte y el resto del mundo. Y hubo cierres generalizados de frontera. Esto dio lugar a un marcado aumento del desempleo, especialmente en los Estados Unidos. También en dicho informe nos dice que el comercio mundial cayó un 17% y en América Latina un 23%. También se vieron afectadas las exportaciones de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. China experimentó una contracción menor que el promedio mundial, ya que controló el brote y reabrió su economía relativamente rápido. América Latina y el Caribe fueron las regiones en desarrollo más afectados. Los sectores más impactados fueron manufactura, minería y combustible. Disminuyó el comercio marítimo de contenedores, aumentó el costo de los fletes. El valor de las exportaciones cayó un 23% y el valor de las importaciones cayó un 25%. También está la crisis de contenedores que desató la pandemia. Y debemos tomar en cuenta ciertos factores que hicieron que esta crisis de contenedores se desatara. En primer lugar, tenemos que este virus tuvo su origen en China. Dicho país posee 7 de los 10 puertos más grandes del mundo y con todo eso poseen el 40% de los contenedores a nivel mundial. Todo esto facilitó para que esta crisis que tuvo lugar durante el año 2021 y que aún perdura hayan ocasionado retraso en los envíos de China hasta las diferentes partes del mundo. Esta crisis de contenedores comenzó porque ya que al empezar el COVID-19, el gobierno de China tomó como medida de seguridad
cerrar todas sus fronteras, tanto terrestres como aéreas y marítimas. Cerraron por total su comercio. Y siendo China el principal exportador de productos manufacturados, se encontraba una cantidad innumerable de buques distribuidos entre sus 7 puertos. Estando una gran cantidad de buques alrededor de China, estos buques, al no poder descargar ni cargar mercancía, se quedaron en un cuello de botella, esperando que China disminuyera un poco las medidas de bioseguridad para poder hacer su trabajo. A mediados del año 2021, en lo que China disminuyó un poco las medidas de bioseguridad, estos buques aprovecharon esa oportunidad para descargar y cargar, y así seguir con las rutas establecidas que eran Europa y Estados Unidos. Pero a estos buques retomar sus rutas y llegar a los puertos ya establecidos, se encontraron con que estos puertos estaban cerrados por la pandemia y las medidas de bioseguridad, ya que mandaron a todos sus trabajadores a sus casas para evitar el contagio. Ocurriendo lo mismo que sucedió en China, creando un problema, ya que estos puertos no contaban con una infraestructura para manejar la capacidad suficiente de recibir todas estas mercancías. Toda esta crisis afectó a la distribución física internacional, ya que hubo un aumento casi que el triple en el costo de los contenedores y fletes marítimos. Igualmente, muchas empresas navieras se vieron en la obligación de cancelar sus rutas, ya que se pusieron muy costosas. Impacto de la guerra de Rusia y Ucrania. El efecto que ha tenido esta guerra en la distribución física internacional ha sido bastante considerable, ya que estos dos países son grandes exportadores de productos alimentarios. Los dos países son conocidos como el granero de Europa, los cuales representan el 29% de las exportaciones globales de trigo y el 19% de las exportaciones de maíz. Este conflicto bélico, que tuvo inicio en febrero del 2022, impidiendo su recuperación por las crisis provocadas por la pandemia del COVID-19, gracias a este conflicto se vio afectado la recuperación que provocó la pandemia. Ucrania y Rusia son proveedores clave de bienes esenciales, cuyos suministros ahora están en riesgo, principalmente cereales, fertilizantes, energía y algunos metales. Ucrania cuenta con el 25% de las tierras más fértiles del mundo, y en 2020, por ejemplo, exportó cereales valorados en más de 9.400 millones de dólares, posicionándose como el segundo mayor exportador de cereales a nivel global. Además, destacó como el tercer mayor exportador de arrabio. Por su parte, Rusia, además de ser un exportador relevante de cereales y metales como paladio y platino, destaca por representar cerca de una quinta parte del comercio mundial de gas. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania afecta la producción y exportación de dichas materias primas. Esto creó una baja en la oferta que deriva en un incremento considerable de sus precios y los productos asociados a ellas. A lo anterior ya antes mencionado, hay que sumarles las alzas de las tarifas de fletes, producto de las medidas restrictivas sobre el espacio aéreo y los riesgos de seguridad en las rutas comerciales que pasan por Rusia y Ucrania, países claves del puente terrestre euroasiático. Según la OMC, el impacto económico más inmediato del conflicto en Ucrania fue el fuerte incremento de los precios de los productos básicos. La guerra también afectó el suministro de bienes esenciales de Rusia y Ucrania, incluyendo alimentos, energía y fertilizantes. Este conflicto también ocasionó el aumento del combustible rápidamente. También tenemos la zona de alto riesgo, que es la zona del Mar Negro, que es la salida geográfica natural con la que cuenta Ucrania. Esta región está sobre el mando ruso y por lo tanto se le dificulta a Ucrania realizar sus exportaciones.
Por otro lado, también se puede conocer que gracias a los medios turcos, se pudo conocer que gracias a los medios turcos, que en sus mercados, en los mercados turcos, se estaba viendo un gran porcentaje del agotamiento de las existencias del aceite de girasol y el aumento de los precios. A esto le siguió un descenso de casi un 60% de las importaciones turcas de este producto. Poco después, varias agencias de noticias advirtieron sobre la escasez del gas neón, utilizado para fabricar semiconductores. Tradicionalmente, Ucrania ha producido casi la mitad del suministro mundial de dicho gas y lo transportaba a través de Odesa, su principal puerta a las rutas de exportaciones marítimas, la cual ha sido bloqueada debido a los bombardeos rusos y de Mariupol, situada y destruida por misiles y ahora ocupada por las tropas rusas. Esto afectó a la industria de productos electrónicos de consumo, a la industria automotriz y a la de autopartes, que ya han sufrido la escasez provocada por los cierres a raíz del COVID-19 en 2020. También la falta de neón y paladio compromete la fabricación de chips. El neón se utiliza en la fabricación de microchips y tiene un papel destacado en el refinamiento y la estabilidad de los circuitos grabados sobre ellos. Los proveedores ucranianos, las empresas Ingas y Crioin, suministran alrededor del 50% del gas neón del mundo para usos de semiconductores. Ambas compañías han detenido la producción debido al conflicto, lo que ha provocado que el precio mundial suba, y no es la única materia prima que está afectando a los sectores industriales, que depende de los microchips, como el de la automoción. Todo el grupo de minerales del platinio, sobre todo el paladio, sufren las consecuencias de la guerra. Rusia es el principal proveedor de paladio del mundo. Este metal se utiliza en los catalizadores de los actuales coches diésel y gasolina, y junto al neón es también esencial para la fabricación de microchips. Las sanciones económicas que afectan al país soviético han producido un incremento del precio y escasez de materiales. Países como Taiwán, Corea y China llegan a controlar casi el 90% del mercado mundial en la fabricación de estos dispositivos. Son proveedores de diferentes sectores industriales, pero se han visto paralizadas por su producción. La consecuencia de todo esto es un caos generalizado en todas las industrias que emplean microchips como base para su manufactura. Por otra parte, también se tienen los precios de los fertilizantes, que han duplicado con creces desde que comenzó la guerra en Ucrania, y los precios de la energía se dispararon. El Banco Mundial afirma que la actual crisis de energía es diferente al shock al precio de la energía de la década de 1970, en tanto que el margen para la sustitución entre diferentes tipos de productos energéticos clave es limitada, porque los precios de todos ellos están subiendo. La COVID-19 provocó el alza de los precios del petróleo y del carbón, pero la actual crisis energética se deriva de una guerra, ya que Rusia es el mayor exportador de gas natural del mundo y uno de los principales proveedores de petróleo crudo y de carbón. También se tienen las importaciones y la producción rusas, particularmente en el sector de defensa y maquinaria, parecen ralentizarse. Esto se debe a la prohibición del acceso de Rusia a ciertas tecnologías y a las restricciones financieras relacionadas con las sanciones. A largo plazo, esto podría reducir la producción de energía. Sin embargo, Rusia podría reorientar su economía hacia mercados alternativos, tales como China y la India. Los expertos de la Facultad de Economía de Kiev, ellos prevén que el cambio de economía avanzada a mercados alternativos le costaría a Rusia unos 80 millones de dólares en términos de exportaciones anuales, ya que implicaría una mayor logística
infraestructuras y costos de entrada, y así como una menor transferencia de capacidades y tecnología. La guerra en Ucrania ha dejado expuestas todas las vulnerabilidades de la economía mundial y del sistema de comercio global que no tuvieron tiempo suficiente para recuperarse de la pandemia. La crisis sobre los precios de la energía continúa aumentando los precios de los alimentos y los productos básicos en los mercados mundiales, lo que, sumado a las perturbaciones de las cadenas de suministro, está provocando un descenso de la producción y del crecimiento del volumen del comercio. Esta tendencia ha llevado a los expertos a advertir sobre la hambruna y la estanflación. Esto tornará más tangible el pronóstico del Fondo Monetario Internacional en un futuro incierto, a no ser que el mundo adopte nuevos enfoques ante esta nueva realidad. Toda esta situación ha afectado a la distribución física internacional, el atasco portuario. ¿Por qué? Porque al no tener acceso ni Ucrania ni Rusia a exportar sus productos, muchas de estas mercancías no se han podido exportar, ya que muchas navieras se vieron en la obligación de sacar a estos países de sus rutas por la guerra. También es importante recalcar que ninguna compañía de seguro está dispuesta a afrontar este riesgo, ya que al ser una zona de guerra, estas mercancías pueden sufrir un ataque. También podemos ver que trasladando todo esto al ámbito logístico y a la distribución física internacional, se tiene que ha aumentado en vez de reducir los tiempos en las entregas. Los tiempos en las entregas en mercancías. Ha aumentado los costos de los fletes marítimos y el aumento de los riesgos, ya que en estas zonas las mercancías pueden estar expuestas a actos bélicos. En el ámbito de la logística se puede apreciar que todo este proceso que implica la planificación, el almacenaje, el transporte y la distribución física se vio afectada tanto como por la pandemia y ahora también por la guerra, ya que desde que comenzó ha ocasionado desequilibrio en este sistema, que está perfectamente sincronizado y que gracias a la guerra no ha podido crear un equilibrio. Y muchas operadoras logísticas se han complicado en afrontar esta nueva realidad para el comercio internacional. Esto fue todo mi exposición. Muchas gracias.